Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos así esta nueva edición. Hoy jueves, dicen por ahí que es jueves. Pero este jueves, como así lo dicen algunos, hay que venir pidiendo perdón. Y esto lo dice Aterciopelado en esa versión de Juan Gabriel, ¿no? Versionando a Juan Gabriel con su tema clásico. Y suena bien, Aterciopelado siempre suena bien. Seguimos entonces con este tema, presentando a Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, noticias, entrevistas, comentarios, música, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal y de otras emisoras que forman parte de nuestro circuito. Buenas tardes, compañera, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, Nancy, Alan, su audiencia, bienvenidos. Buenas tardes, Alan. Buenas tardes, Gabriela. Y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia. De nuestras redes sociales oficiales, síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. También a través de nuestra página web, www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas en las redes sociales, al señor Alex Meneses en la producción, a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y en Venezuela, para que ustedes vean cómo están las cosas por este lado, se registraron entre enero y junio de lo que va de año 434 casos de persecución o criminalización contra los llamados enemigos o adversarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Reveló la ONG Centro de Justicia y Paz, CEPAZ. La ONG también señaló en su informe Persecución y Criminalización en Venezuela, primer semestre del 2021, que en el país ocurren más de 2 casos de persecución o criminalización por día contra quienes son considerados enemigos del gobierno de Maduro. El CEPAZ registró 114 ataques contra la labor periodística, así como 268 actos de persecución contra la dirigencia política vinculada a la oposición, 31 ataques contra organizaciones de la sociedad civil y 21 ataques contra la población en general. La ONG considera que la persecución y criminalización en el país forma parte de una política de Estado encaminada al cierre progresivo del espacio cívico e identificó como patrones de esta acción de gobierno la apertura de procedimientos judiciales, las amenazas, el hostigamiento, allanamientos irregulares, detenciones arbitrarias, uso de los poderes públicos y creación de normas restrictivas. Así que si usted estaba empezando a almorzar tranquilo, pues se le pasmó el almuerzo con esta información, porque de verdad que este es un gobierno, el gobierno de facto de Nicolás Maduro es un gobierno criminal que no considera como adversarios políticos a aquellos que se lo oponen, los considera como enemigos declarados y enemigos de guerra, y como tales lo trata. Y también vamos a hablar un poquito más de Nicolás Maduro y sus negaciones y su embudo, eso se llama visión de túnel, ¿no? Sí. Bueno, Maduro critica muy fuertemente lo que es la carta enviada por el Vaticano. Primero, pues indica que es un compendio de odios, venenos, rencillas, casquillo y creación de un desastre nacional, para luego terminar diciendo, no, vale, yo no creo que Pietro Parolin se haya puesto en esa y haya enviado esa misiva que mencionábamos en el día de ayer. Estaba simplemente mencionando que en Venezuela se debe buscar un diálogo, una salida de la crisis que por la que atraviesa el pueblo de Venezuela. Entonces él va y viene. Primero dice como que sí, fue lleno de odio, de rencor, de cinismo, de todo esto, y luego dice, no, yo no creo, yo creo que eso fue una mala interpretación de la carta enviada por el Vaticano, y adicionalmente indica que no era el contexto adecuado. Esa carta no debió haber sido leída en su criterio dentro de una conmemoración de un evento de fe de cámaras que justamente estaba hablando de la crisis. Entonces no entiendo dónde está para él. Esa fue una reacción
de inmaduro. Seguimos con las informaciones. Tenía que salirle él, colocarle la pepita, ¿no? Claro, el pronombre que lo acompaña, inmaduro. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, seguimos conociendo la situación de los venezolanos y en esta oportunidad vamos a hacer contacto justamente con mi pueblo, con Saraza. Desde allá tenemos en línea a Juan Balsa, dirigente del partido Primero Justicia, ex concejal y una persona muy preocupada por lo que acontece en nuestro pueblo. Gracias, Juan. Entendemos el esfuerzo por comunicarnos. Gracias por atender nuestra llamada. Bienvenido a Siempre Venezuela. Gracias, Oliver. De verdad, un honor para mí estar en este prestigioso programa. Quiero felicitarte, puesto que me parece que estás dejando muy en alto nuestro gentilicio saraceño, demostrando en tu persona que los saraceños somos del tamaño del compromiso que se presenta, y donde quiera que vamos tratamos de dar lo mejor de nuestras fortalezas para aportar nuestro granito de arena. De verdad, muchas gracias y estoy dispuesto y presto para responder a tus preguntas. Comencemos, Juan, a hablar de la situación de salud. ¿Cómo ha afectado el COVID a nuestro pueblo? Tengo entendido, conozco de muchos amigos que han fallecido víctimas de esta enfermedad, de esta pandemia. ¿Y qué están haciendo las autoridades para contrarrestar esta situación, este terrible virus? Bueno, Oliver, de verdad que ese es el problema número uno en la actualidad a nivel mundial, y por supuesto que Venezuela y específicamente Guárico y nuestro querido pueblo de Saraza no puede escapar de ello. Como tú lo has dicho, en estos últimos días hemos visto cómo ha incrementado el número de muertes acá mismo en el municipio de Pedro Saraza, y por supuesto que tanto el hospital Centinela, que es el único hospital con el que contamos, el hospital Wilson Lara de Saraza, como también el CDI, están colapsados de gente que está enferma, que presenta los síntomas y que amerita de alguna manera atención médica las 24 horas del día, y por supuesto suministro de oxígeno y medicamentos para atacar la enfermedad. Pero acá en nuestro municipio Pedro Saraza, yo digo que la pandemia se ha manejado muy mal, y cuando digo que se ha manejado muy mal es por el hecho de que no existe de verdad un plan de vacunación serio y efectivo que se aplique y que de verdad nos permita que sea vacunado el 70% de la población saraceña antes de finalizar el 2021. Si observamos y hemos leído por allí que la Organización Mundial de la Salud establece que para que sea la inmunidad del rebaño debe alcanzarse el 70% de la población vacunada. Acá en el municipio de Pedro Saraza tenemos un solo punto de vacunación, que es la Casa de la Cultura Ernesto Luis Rodríguez, donde funciona justamente frente del partido de gobierno, frente del PSUV. Y te puedo decir con total conocimiento de causa, porque yo mismo fui hasta el sitio y averigüé que no se está vacunando más de 100 personas por día. Esto inmediatamente traspola a que para vacunar a 70.000 personas aquí en Saraza se va a tardar alrededor de 3 años o 2 años y pico. Entonces eso no es la solución. Juan, ¿de qué manera se están distribuyendo las vacunas? Tengo entendido que hay un sistema denominado Sistema Patria o algo así, Carnet de la Patria, que por allí asignan los cupos para las vacunas. Sí, Oliver, justamente esta es una de las críticas que nosotros hacemos, ya que este sistema Patria es un sistema excluyente, es un sistema discriminatorio. ¿Por qué es excluyente y discriminatorio? Por el sencillo hecho de que no todo el mundo tiene el carnet del PSUV, que es el carnet de la Patria. Hay gente que nunca jamás sacaremos el carnet del PSUV, y en ello me incluyo yo. Entonces yo no tendría derecho a vacunarme. ¿Y en ese caso cómo se hace? ¿Cómo se hace en ese caso? ¿Las personas quedan eliminadas de la posibilidad de vacunarse?
Mira, ellos dicen que supuestamente te registran allí y luego te van a enviar el mensaje de texto. Pero resulta ser que las personas que están registradas, y vamos a hablar imaginemos que todos están registrados en el sistema Patria, resulta que ellos envían 200 mensajes al día para que vayan 200 personas el día siguiente a vacunar. El 50% de esas personas perdieron su teléfono, no tienen señal, no les llega el mensaje a tiempo o sencillamente no quieren vacunarse porque les da miedo, porque creen que se trata de la vacuna cubana. Ahora, Juan, bien importante ese tema. Ese punto que acabas de señalar, ¿qué vacuna están aplicando? Oye, estuve en el sitio investigando y la vacuna que están colocando en la Casa de la Cultura es la vacuna china, la Sinopharm, creo que se llama. Pero la gente tiene el temor, tiene el miedo de que sea la vacuna cubana, por lo que te dije, porque la vacuna cubana no es una vacuna, es un ensayo de vacuna a la cual todos tememos, a la cual todos le tenemos miedo y nos damos cuenta que si nos toman como ratas de laboratorio, como conejillos de India, a colocarnos un ensayo de vacuna que nos pudiera traer un mayor inconveniente o nos pudiera traer la enfermedad misma. Entonces eso está sucediendo en Sarasa. Y repito, yo creo que en Sarasa debe comenzarse. ¿Tienes conocimiento de que esa vacuna cubana ya se ha comenzado a aplicar en Venezuela? Mira, no tengo conocimiento de que se haya comenzado a aplicar acá en Sarasa. El único punto de vacunación actualmente es la Casa de la Cultura Ernesto Luis Rodríguez y están colocando la vacuna china. Juan, yo creo que esa ahora quiero también que conversemos acerca de este tema. En Venezuela hay en puertas un proceso electoral y hemos visto que en Sarasa especialmente han habido concentraciones importantes, aglomeraciones de personas promovidas por los candidatos del partido de gobierno. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Cómo lo consideras? ¿Es una manera de formar, de que el virus se distribuya, siga avanzando? Mira, buena tu pregunta. Yo considero que es un acto irresponsable de la gente que debería velar por la protección y la salud de nuestro pueblo. Está actuando totalmente a la inversa. Está llamando a concentraciones multitudinarias en espacios cerrados como la cancha techada, por ejemplo, donde van 500, 300, 400 personas y con una sola persona que vaya contagiada allí va a contagiar a todo ese grupo de personas, cuando sabemos que ni el hospital ni el CDI acá cuentan con unidades de cuidados intensivos, ni tampoco contamos con la suficiente insumos para atender una emergencia. Esto se verá, Oliver, dentro de los próximos 15 días, cuántas personas realmente fueron contaminadas y qué vamos a hacer en el momento del colapso sanitario que se nos pueda presentar. Ahora, hablando de emergencia, Juan, tengo entendido que también las aguas Sarasa están afectando a la comunidad, han habido inundaciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Oye, mira, fíjate que sí, apenas está comenzando el periodo de invierno acá en nuestro llano saraceño. Han caído, si se quieren, 2 palos de agua, como decimos en criollo acá en el municipio, y ya eso fue motivo para que en Sarasa se presentaran damnificados, se presentaran deslizamientos de tierra a orillas de quebrada, donde por supuesto hicieron un mal trabajo. Este gobierno, tanto regional como local, colocaron en la alcantarilla específicamente del sector el cementerio, una tubería para la canalización del agua, y eso trajo como consecuencia que las casas que están alrededor se han deslizado. Ya una de las casas, una humilde casa que estaba allí, fue deslizada y se cayó. Las otras 3 casas que están a las orillas de esa quebrada corren un peligro inminente, un peligro latente, y que por supuesto desde acá hacemos el llamado a las autoridades. Deben corregir esa falla y deben abocarse a la solución de esos problemas. Bueno, amigos, conversamos con Juan Balsa, nos mostró pues la situación que estaba ocurriendo en Sarasa, en mi tierra, la situación con la distribución de la vacuna. Nos decía Juan que se está haciendo a través del sistema Patria. Es necesario democratizar el acceso a las vacunas, prevenir también
la dirigencia o los líderes del partido de gobierno promueven sus candidaturas y hacen aglomeraciones de personas en asambleas y todo este tipo de cosas sin tomar en cuenta las normas establecidas para evitar el COVID. Han muerto muchísimas personas y es importante destacar que el COVID no pide o no hace excepción de personas, rojos, blancos, azules. Cualquier tipo de persona puede ser afectada por el COVID y si no es tratado a tiempo no puede perder la vida. También señalaba Juan Balsa la situación que ocurre en el principal centro de salud, el Hospital William Lara. No existen los insumos necesarios para atacar este virus, para defenderse del virus. También es importante señalar, amigos, que la situación económica, la carencia de alimentos también afecta a nuestro pueblo, así como también lo está afectando la situación de las lluvias. Mis amigos, desde esta zona de frontera, agradecido con Juan Balsa por conversar con nosotros, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante, Nancy, Alan y Gaby. El reporte de Oliver Luyano desde el Arauca binacional, el Arauca Colombo venezolano. Y seguimos con las informaciones. Bueno, yo no sé qué es lo que le pasa a el señor Alex Saab, pero está salado. ¿Ahora con qué salió? ¿Qué le pasó ahora? Está muy salado. Resulta que el gobierno inglés ha declarado durante el día de hoy sanciones a Alex Saab y a algunos de sus socios en el territorio de la Gran Bretaña. Esto significa que el señor Saab se le congelan los bienes y se le congelan todas las inversiones que tiene en este país, además de que también se sanciona a Álvaro Pulido por malversar ayudas alimentarias de los CLAP. El gobierno británico anunció sanciones contra estos dos contratistas colombianos por malversación en Venezuela. Pero ya va, perdón, es que ellos dicen contratistas colombianos, pero no dicen diplomáticos venezolanos. O sea, y no tiene nada que ver esa diplomacia de la cual alega el gobierno venezolano. Sí, bueno, aquí lo dicen como es, contratistas colombianos al servicio del gobierno de Venezuela en el marco de una segunda ronda de su nuevo régimen de sanciones globales anticorrupción, que incluye también a personalidades de Guinea Ecuatorial, Zimbabue e Irak. El empresario colombiano Alex Naim Saab Morán y su socio Álvaro Enrique Pulido Vargas verán sus activos congelados en el Reino Unido, a donde tendrán prohibición de viajar para garantizar que ya no puedan canalizar su dinero a través de bancos británicos ni entrar en el país, precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. Estos dos contratistas vinculados a Nicolás Maduro fueron sancionados por explotar dos programas públicos de Venezuela creados para suministrar a los venezolanos pobres alimentos y viviendas a precios asequibles. O sea que ellos los sancionan por dos cosas, por lo de los CLAP y por lo del programa de la Misión Vivienda, en donde también hubo bastantes irregularidades. Según el Reino Unido, se beneficiaron de contratos adjudicados indebidamente, en los que los bienes prometidos se entregaban a precios muy inflados. Sus acciones causaron más sufrimiento a los venezolanos, ya golpeados por la pobreza, para su propio enriquecimiento privado. Esto lo dice la gente, y debemos recordar que esta misma semana Cabo Verde le dijo, Nanay, no va, dijo el Tribunal Constitucional, no va la solicitud de freno a la extradición a los Estados Unidos. Así es que esta Navidad sí como parece, Navidad sí parece que Alex Saab va a llegar allá. Y Nicolás Maduro le va a enviar esos perniles que le ha negado al pueblo venezolano y que los ha firmado muchas veces y que aparentemente los han entregado, pues allá le van a ir a realizar el arbolito de Navidad y de paso le van a dar esa cena. ¿Será que este año repiten la misma mentira de los perniles? ¿Será que la gente todavía le come la mentira de los perniles? Bueno, en todo caso, pero pues, de pronto a Alex Saab sí le sirve porque en la bolsa Class yo creo que le van a enviar uno. Yo lo digo con suficiente antelación. Estamos en julio, finalizando el mes de julio, y ya se oye por ahí las gaitas, y con las gaitas ya se escucha la campana sonar. Ya se escucha la campana sonar y la tradicional oferta de los perniles que todos los años, durante 7 años seguidos, Nicolás Maduro le ha ofrecido al pueblo venezolano, y eso ha resultado ser
más falso que un billete de 25. Y en Siempre Venezuela, siempre nos vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela siempre Venezuela, iniciamos con este tema famoso de Alcia Costa, nada más y nada menos. Hola, Soledad. Hola. Por ahí me decían que en algunos momentos se colocaba aquí música, tú sabes, como muy de la época anterior, ¿no? Sí. O sea, por no poner fechas. O sea, no tirar la cédula. No tirar la cédula, pero bueno, es que este tema es universal. Dígalo ahí, don Víctor. Víctor se lo disfrutó, ¿no? Este es un tema universal. Seguimos acá en Venezuela siempre Venezuela, con más información. Tenemos ya a nuestro invitado, bueno, todavía. Continuamos con más información en Siempre Venezuela siempre es noticia. Y liberan a Vanessa Rosales, activista acusada de interrumpir el embarazo de una adolescente. Pues Vanessa Rosales, docente y activista venezolana, recibió la libertad tras 8 meses de estar en prisión. Así lo confirmó la ONG 100% Estrógeno, calificando de medida como un logro en todo el movimiento feminista nacional e internacional. Está libre. Una defensora fue juzgada por un delito que es un derecho que Venezuela aún no ha reconocido. Esto es lo que viene expresando. Ya Vanessa está libre, ha logrado tener esa libertad de la cual se le había privado por esta interrupción de ese embarazo de esa adolescente. Bueno, y hay varias cosas importantes dichas por el director de Migración Colombia esta mañana, Juan Francisco Espinosa, quien esta mañana, pues, como lo hace semanalmente, realizó su contacto a través de redes sociales, a través de su canal de YouTube de Migración Colombia, y explicó, entre otras cosas, que a partir del 1 de agosto, la oficina va a eliminar 72.000 cuentas que no registran ningún tipo de actividad para la obtención del Estatuto Temporal de Protección a los Venezolanos. Estos son cuentas que han abierto algunas personas que han iniciado el proceso, pero que la han dejado ahí, no han seguido con el proceso, y son muchas y colapsan, como lo explicaba, el sistema. Lo cargan innecesariamente porque son cuentas que están ahí ocupando espacio. Son 72.000 cuentas de venezolanos que iniciaron el proceso pero que no continuaron adelantando mayor cosa en relación al estatuto. También afirmó que todo marcha positivamente, que más de 1 millón de venezolanos ya se han registrado en el tema del estatuto, de los 2 millones aproximadamente que aspira cumplan el proceso durante las próximas semanas, antes de iniciar la segunda fase, que es la fase de registro biométrico. Esta fase de registro biométrico se va también a implementar a partir de la primera semana de septiembre, donde ya hay estas primeras personas que pudieron llenar el registro y que ahora, a partir de ese momento, harán en la segunda fase y esperarán hasta la aprobación final, la tercera fase, que es la entrega del documento físico por parte de la Autoridad de Migración Colombia. Y en otro orden informativo, el COVID-19 sigue cobrando vidas y hemos visto la pérdida, y Alan y audiencia, de adultos mayores, de cierto tipo de edades. Es más, hablábamos ayer de la cifra de médicos fallecidos, pero en el día de hoy es lamentable esta noticia. Por sospechas de COVID-19, pues se realiza la primera inhumación de un niño en San Cristóbal y se hace por ese supuesto contagio del COVID-19. Así lo confirmó el director de Protección Civil Municipal, Ronald Serpa, quien reveló que el cuerpo del infante fue un menor de edad que fue sepultado bajo protocolos de bioseguridad luego de que su madre resultara positiva del COVID-19. Pese a que no se revelaron cuáles fueron esas causas de ese deceso, se ha reportado que el sepelio se llevó a cabo en el cementerio municipal. Así se viene presentando este episodio con un menor de edad. Bueno, Pedro Castillo, el presidente electo del Perú, no se ha montado y ya solicitó cerrar un diario, encarcelar al principal líder a uno de los principales líderes de la oposición y a 2 periodistas. Así lo hizo a través de una comunicación dirigida a la Fiscalía Nacional del Perú, en donde solicitó una investigación contra Rafael López Aliaga, Beto Ortiz, Philip Butter y Enrique Luna, Victoria Muñoz, dueños de Huilas TV, por supuesta sedición. Al parecer, el señor Pedro Castillo considera
en Perú, que estas personas, este medio de comunicación, había llamado a desconocer los resultados electorales. Y este es la base, el fundamento de su denuncia, de su acción de denuncia. Lo que luce de alguna manera incómodo o extraño para afirmarlo de alguna manera es que no se ha montado ya Castillo y ya está pidiendo que se detengan a periodistas, a comunicadores, se cierren medios. Y no conforme con eso, hasta el día lunes, cuando Pedro Castillo todavía no ha sido proclamado como presidente del Perú, hasta el día lunes, a pesar de que la denuncia tenía más de una semana en la Fiscalía, no se había hecho nada. Entonces, ¿qué ocurrencia? Que llegó Pedro Castillo, lo anuncian ya como presidente electo del Perú, y ese mismo día la Fiscalía anuncia que se van a hacer las investigaciones correspondientes a la denuncia de Pedro Castillo. Entonces, seguimos con la justicia y con el término de justicia dependiente del poder ejecutivo en los países latinoamericanos. Eso da tristeza, y si así empieza el gobierno de Castillo, pues le auguro pues cosas muy negativas en el proceso próximo. Y exigieron ante la Defensoría del Pueblo pues el suministro de agua potable en Caracas. Habitantes de las parroquias El Coche, José Félix Rivas, han exigido, entre otros, el día de hoy a la Defensoría del Pueblo que se vele por garantizar el agua potable para todos los municipios de la ciudad capital. En este sentido, pues los comités para la defensa de los derechos humanos entregaron un escrito a esta defensoría sobre el tema de exponer esas denuncias, que no se tiene un sistema de distribución de agua y desde hace mucho rato no se tiene. Los comités de derechos humanos de Caracas exigen a la Defensoría del Pueblo que vele por las garantías del agua potable de toda la ciudadanía y de todos esos municipios a los cuales es vital que se tenga este líquido, el agua, en medio de una pandemia aún más. Sí, y sabes que a veces uno tiene ciertas personas que no pasa y que tiene que, como dicen en el ambiente popular, tragar grueso, sí, para poder admitir una cercanía, un contacto con esta persona. Pues Enrique Capriles Radosky ha llamado a los venezolanos a tragar grueso. Y esto porque reconoce que todo se está alineando para un acuerdo con el gobierno de facto. O sea, está avanzando un acuerdo con el gobierno de facto. El exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, sostuvo que actualmente la población no está prestando atención a las diferencias entre los dirigentes políticos, pues su prioridad son los problemas para sobrevivir. Él dio estas declaraciones en una entrevista al Circuito de Éxitos y reflexionó sobre la responsabilidad que tiene la dirigencia con los ciudadanos al afirmar que ellos merecen explicación de todos los eventos que han pasado por el país. Y ya que se vive en Venezuela un proceso polarizado, hay que llegar a un acuerdo en donde hay muchos que tienen acceso a algunos sectores de la economía y hay otros tantos más que no han recibido ningún beneficio realmente de la economía, están en situación grave y crítica, y a estos venezolanos tiene que ir la acción dirigida del gobierno y de la oposición, según el señor Capriles Radosky. Bueno, tenemos a nuestro invitado de la tarde, al doctor Víctor Rodríguez Cedeño, quien es ex embajador de Venezuela, abogado, profesor de Derecho Internacional, ex miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. Bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Doctor, indudablemente que la gente piensa en relación a estos anuncios del Tribunal de Justicia Internacional que esto tiene efectos inmediatos y que estas son acciones inmediatas y que van a enviar a X o Y personaje detenido, preso. La gente todavía no entiende cómo es el proceso dentro del Tribunal Internacional de Justicia. ¿Usted lo puede explicar brevemente? Bueno, sí, cómo no. Tenemos que entender que la Corte es una institución compleja, el estatuto es un documento complejo, las pruebas, es decir, en este momento estamos en una etapa de fase preliminar, hay un examen preliminar, la Fiscalía tiene que decidir si abre o no la investigación. A veces no se entiende lo que significa esto, pero lo que quiere decir es que la Fiscalía tiene que estar segura de que hay razones fundadas para creer que algunas personas
han cometido crímenes internacionales en Venezuela. Hasta ahora la Fiscalía lo ha considerado así. El régimen de Maduro ha insistido ante una sala de cuestiones preliminares que controla la labor de la Fiscalía. Han introducido algunos documentos para retardar y complicar un poco el proceso. En pocas palabras, yo creo que el proceso no es nada fácil. Hay muchos elementos favorables al inicio de la investigación y al procesamiento de los responsables, porque definitivamente los crímenes internacionales que hemos visto en Venezuela, se están cometiendo realmente. Hemos estado examinando recientemente el crimen de tortura, por ejemplo, las torturas como se han venido llevando a cabo de manera sistemática, generalizada. Es decir, hay elementos suficientes para que la Fiscalía diga, sí, vamos a abrir la investigación. Y entonces pasamos a la fase del ya el proceso, es decir, encauzar a las personas que supuestamente son responsables y que en definitiva es el alto, los más altos representantes del Estado. Porque esa es la función de la Corte. La Corte es una jurisdicción complementaria, en primer lugar, y en segundo lugar no va a juzgar, ni a procesar, ni a castigar a todo el mundo, sino simplemente a lo más importante de la cúpula, de los que ordenan y ejecutan estos crímenes internacionales. Pero el proceso no es fácil. A veces te dice mañana o pasado mañana hay un anuncio, por ejemplo. No creo que haya un anuncio sobre el inicio de la investigación, sino sobre el procedimiento, porque, como dije, estamos en una fase de examen preliminar que es previa al proceso. Y la sociedad venezolana ha insistido ante la Fiscalía para que considere el inicio de esa investigación. El régimen, por su parte, bloquea, ataca y presenta documentos para simplemente retrasar y complicar un poco el procedimiento. Ahora, la gente pues también llega a pensar de que esto es un proceso largo, inefectivo por lo largo que es, y sobre todo, ¿qué antecedentes pudiera señalarse a este venezolano que es desconfiado en el tema de la justicia internacional para creer que por lo menos en el caso de Venezuela se hará justicia? Bueno, la Corte es un órgano nuevo, un órgano jurisdiccional nuevo. Como dije, en base a un estatuto complejo, difícil, políticamente fue muy difícil llegar al final a la reunión de Roma, a la conferencia cuando se adopta. Es decir, hay que tener fe y esperanza en que la justicia se aplicará. Y así será. Así fueron todos los procesos anteriores, el de Yugoslavia, el Tribunal de Ruanda, incluso hablábamos de Nuremberg y de Tokio, el año 45. En plena guerra nadie pensaba que se iban a procesar y castigar a los responsables, a los principales responsables de los crímenes, y se logró. Y así yo creo que la justicia va a llegar, porque definitivamente la Corte se creó para eso. Hay una comunidad internacional que le exige a la Corte, no es Venezuela, porque no es un problema nuestro exclusivamente. Yo creo que la justicia penal internacional es un problema de todos, es una preocupación de todos los países, de toda la comunidad internacional. Y cuando digo comunidad internacional, son los estados, los gobiernos, todos, la sociedad civil, los órganos internacionales, todos estamos detrás de eso que es tan importante, la aplicación de la justicia. Yo creo que el venezolano tiene que confiar en que esa Corte será efectiva. No es tan rápido como pudiera creer, como se quiere, pero es en definitiva un órgano jurisdiccional que va a funcionar. Los tribunales internos toman tiempo también. Muchas veces vemos, hasta para un divorcio toman 2, 3, 4 años. O sea, y estamos ante casos sumamente difíciles donde el nivel probatorio es muy alto, porque la Corte se cuida también de que no se va a juzgar a cualquiera por pruebas simples, sino por elementos contundentes, probatorios, evidencia, testimonios, y en eso es lo que se está trabajando. Hay que tener confianza, la justicia se va a aplicar, la Haya será el órgano complementario, porque ¿qué sucede? Nosotros pudiéramos pensar en, si hay un cambio de gobierno, en procesar a los responsables en Venezuela y aplicarle digamos, condenarlos por crímenes internacionales. Eso pudiera ser, pero en este momento no es posible, porque ni los órganos del Estado funcionan ni hay la voluntad de hacerlo. O sea, está todo sometido al Ejecutivo, no hay una legislación interna, los tribunales están totalmente... O sea, nadie va a procesar a Maduro ni a ninguno de ellos en este momento en Venezuela. Pero si hay un cambio, pudiera ser que se enjuicien en Venezuela, porque la Corte funciona en segunda instancia, es decir, en una complementariamente, o sea, funciona, tiene una jurisdicción complementaria. Doctor, en medio de toda esta crisis humanitaria que se ha venido empeorando y que se tiene una gran escasez generalizada, y esa escasez se muestra
en el desempleo, en la pobreza, en la desigualdad, ¿se podría intensificar en este momento una gran tensión social latente en los países latinoamericanos y específicamente en Venezuela? Bueno, yo creo que, como hemos dicho, una de las cosas más importantes es la definición de la crisis venezolana. La crisis es muy particular, es muy compleja, no es solamente una emergencia humanitaria, es una crisis compleja en donde hay distintos factores que participen en esa crisis. Y una de las consecuencias de esta crisis son sus implicaciones internacionales, no solamente en lo político, social y económico en relación con los países vecinos, con los que recibe nuestra gente, sino en lo que respecta a la paz y a la estabilidad internacionales. O sea, hay una cuestión mucho más importante que a veces no lo vemos, que es el aspecto geopolítico general. O sea, Venezuela es una pieza dentro de un espacio geopolítico en el que no estábamos acostumbrados a participar, un proceso de lucha de poderes en el mundo donde nosotros estamos en este momento, una pieza importante, lamentablemente, se ha convertido en Venezuela en este momento en esa lucha geopolítica. Y la influencia que pretende Venezuela con Nicaragua y con Cuba en la región es indudable, es peligrosísima. Y de allí que si ellos están organizados, los demócratas tenemos que organizarnos para hacer frente a toda esa expansión de un proyecto que sabemos no es el más conveniente para ninguna sociedad y mucho menos para la sociedad latinoamericana, que estaba acostumbrada en gran medida a vivir en democracia y en libertad. Yo creo que hay que preocuparse por las implicaciones internacionales del proceso venezolano, no solamente porque los venezolanos, 7 millones, hemos tenido que salir y hemos causado problemas, lamentablemente, ha tenido un impacto, para no decir problemas, en los países vecinos, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en España, si se quiere. Ha habido un impacto social, político, económico, esa es la realidad. E incluso ha habido manifestaciones de xenofobia, manifestaciones de discriminación, tensiones políticas internas entre los grupos políticos de cada país para enfrentar el problema. Unos critican, unos apoyan. Es decir, hemos creado, lamentablemente, un problema político, económico y social. El social, esperemos que las sociedades de acogida entiendan que todo esto es provisional y que los venezolanos que estamos afuera necesitamos insertarnos en la sociedad. El venezolano tiene que insertarse en las sociedades de acogida, deben ser recibidos, por supuesto, comportándose como debe ser y como contribuyendo con el desarrollo de las sociedades que los reciban. Hay un elemento claro también en esto, es el avance del populismo antidemocrático en Latinoamérica. Uno no puede entender cómo sociedades que preciaban tanto el valor de la democracia están ahora enfrentadas en raíces hacia un retroceso social y político evidente. ¿Cómo explica usted este proceso, doctor? Yo creo que no le dimos importancia a lo que se inició hace unos años con la constitución del Foro de Sao Paulo y después el Grupo de Puebla. Yo creo que no se le dio importancia a ese trabajo muy bien organizado, muy bien concebido, que venía realizando una izquierda que ya no era democrática, porque la izquierda democrática tiene cabida perfectamente bien en los regímenes democráticos, pero esta izquierda lo que ha hecho es utilizar las sociedades democráticas, las normas constitucionales, las legislaciones internas para destruir la propia democracia, lo que es peligrosísimo. Y este populismo que ha llegado es en gran parte, yo diría, falta de nuestra dirigencia política, que ha abandonado no abandonado, no digamos que ha abandonado, pero que no ha hecho la lucha como debe ser para enfrentar este reto que tenemos ante nosotros, que es la expansión de un proyecto político ideológico que no tiene nada que ver con nosotros, que no tiene nada que ver con la realidad latinoamericana ni de ninguno de nuestros países en general. O sea, yo creo que hay que enfrentar ese populismo que es sumamente peligroso. Bueno, doctor, muchas gracias por sus apreciaciones. De verdad que estamos muy satisfechos y nos ha orientado muy bien sobre este tema. Agradecido, doctor. Muchísimas gracias, muy amable. Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la gran Colombia, nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en nuestra página de internet www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con la voz del río Arauca, 1110 AM. Vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. ¿De qué tamaño es tu amor? Esa es la pregunta que le hacen a más de uno en la tarde de hoy aquí en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Reinaldo Armas, quien nos ha traído este tema para iniciar de esta manera la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en el cual tenemos otros enlaces, ¿verdad?
Por supuesto. Y así, en esta segunda hora, se enlaza Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita, siguiendo su programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Bueno, hablemos un poquito de lo que es la situación actual de Venezuela. Ustedes saben que vi una noticia que me causó un poco así de esa risa impotente, porque viene Jorge Rodríguez y dice: el chavismo va a seguir existiendo y la oposición también, y tenemos que convivir, ¿no? Eso me hizo recordar mucho a las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud con el COVID, de también vamos a tener que vivir con el COVID. Entonces, en Venezuela no solamente hay que aprender a convivir con el COVID, sino con el chavismo y pues con todo este tema político que está pues haciendo mella en todos los demás sectores de la sociedad. Leíamos también un poco en la mañana de hoy un economista, un sociólogo que participó en un formato, en una ponencia. La noticia la pueden ver en nuestra página web siemprevenezuelaweb.com, y la invitación como siempre es a que dejen sus comentarios y abramos el debate. En esta noticia que salió publicada en el portal el día de hoy, se habla de cuáles son los factores que hacen esa división entre la sociedad, esa brecha que abre lo que es el sector pobre, la sociedad media o la clase media o la clase rica. Él hablaba que en Venezuela los factores más que impactan más es obviamente el tema de los salarios. En el sector privado, para el año pasado, creció un 42% los salarios, mientras en el sector público disminuyó un 82%. ¿Esto qué trae como consecuencia? Pues que la gente no quiera participar en las nóminas públicas, sino hacer su propio empresa o emprendimiento. Otro tema, no tiene la misma calidad de vida una persona que a lo mejor ya se reunió en comunidad y entre todos, por ejemplo, pagaron una planta eléctrica para su casa, que es el acceso a los servicios, ¿ok? Y la que tiene que seguir sufriendo, digamos, el tema de la inestabilidad del sistema eléctrico. Es otro factor que, según él, abre esta brecha. También indicaba que, por ejemplo, ya clase media en Venezuela es casi inexistente. Lamentablemente esa brecha se ha abierto algo más, y ahorita se puede decir que está la clase pobre y la clase que es rica y que es muy pequeña ahorita en Venezuela, es un porcentaje mínimo. Entonces este análisis que se hace en la web es una invitación para que ustedes lean cómo afecta, y en conclusión él indicaba que a la larga la sociedad venezolana puede llegar a pasar o cambiar el paradigma de una sociedad en el Estado, en donde el Estado le da soluciones al pueblo, sino una sociedad civil más robusta, más encaminada a ser más participativa, a estar más empoderada y a buscar esas soluciones internas que se necesitan para mejorar la economía. Este artículo está muy bueno, lo invito a que lo lea, y cualquier comentario, pues abramos el debate. Ahí al final de la noticia está el cajón de dejar comentarios. Bueno, y yo siempre me he preguntado por qué nuestras sociedades a veces son latinoamericanas en términos generales, son tan retardatarias. Y hay cosas como esta. Sankoki, la nueva venta de imágenes de la banda de la Cota 905. Ahora resulta que los centros santeros de Venezuela se han llenado de la imagen de Sankoki, y luego de los enfrentamientos entre esta banda y funcionarios de seguridad del Estado, ahora lo han tomado como un santo. No uno cualquiera, ahora es Sankoki y su banda. Según el artículo reseñado por el sitio web Es Viral, ahora en el mercado del cementerio en la ciudad de Caracas se está vendiendo la imagen del antisocial y su banda con tan solo un precio de $20. Por $20 usted se lleva Sankoki y a los miembros de la banda completa. Esto puede decirle que usted se va a llevar 6 imágenes. El Coqui, el Bampi, el Junior, bueno, yo no sé, el zoológico.
el zoológico, la fauna esta que se ha inventado el gobierno de facto. Hasta el momento está siendo vendida en establecimientos de santería. San Coqui ahora es visto, así como por quienes piden su protección. Su idolatría, según el portal web, aumentó luego de que en los últimos días amenazara públicamente a Nicolás Maduro y su gobierno. ¿Recuerdan ustedes que les comentaba de una breve aparición que hubo en Twitter, que supuestamente un escrito hecho por el Coqui? Bueno, ese escrito es el que se refleja aquí en esta nota de haber amenazado a Maduro y al gobierno. Pero es triste, mire, es triste y es lamentable que un pueblo se inspire en su idolatría a unos delincuentes. Porque además que... Ese es el adoctrinamiento que se tiene en el país en este momento, un adoctrinamiento total hacia lo malo, porque el gobierno está impulsando hacia lo malo, no está haciendo absolutamente nada bueno. No, y fíjate que eso se le suma a las imágenes de Chávez, que ya también hay un santuario de Chávez en el 23 de enero en la ciudad de Caracas. Hay el del negro Charles, Big Charles, que está en Barinas, también, que era un delincuente, pero ese era como el Robin Hood de esa zona, robaba a los ricos y le daba a los pobres, pero ahora el Coqui pues está también ahora avanzando como el nuevo santo de Venezuela. El tema aquí es que todos los santos anteriores están muertos. Eso justamente, allá es donde yo Este iba. es un santo vivo, San Coqui está vivo. Entonces la cosa se pone medio peluda ahí, como decimos ahí en Venezuela, porque habría entonces que esperar. Es que, no quiero decir más. ¿Cuál es el milagro que va a hacer? Esperar que esos 6 pasen asciendan en el plano astral. Exacto, no, es Pasen la que, mejor vida. es que realmente... Pasen la mejor vida. Para que sus milagros sean más efectivos, porque que yo sepa, los santos, este tipo de santidades hacen milagros, pero fallecidos, o sea, desde el otro plano astral. Este no está en ese plano astral. Bueno, habrá que ver, esto dejará muchos comentarios, muchas dudas de la seriedad que tiene la sociedad venezolana como ente pensante. Y en Siempre Venezuela siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Saludo cordial, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Buen provecho ante todo. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo cordial a mis buenos amigos Alan Peralta, Nancy Pacheco, Gabriela Parra y a ese gran equipo de producción. Amazon.com anunció la creación de más de 1.600 nuevos empleos presenciales y virtuales en Colombia, con lo que busca reforzar el servicio de clase mundial que brinda a sus clientes alrededor del mundo en idioma inglés, portugués y español, así como el servicio 24/7 para países en América del Sur, América del Norte y Centroamérica. Caribe Magdalena, el Gaula Militar rescata a bióloga marina Colombo, estadounidense, secuestrada en Santa Marta. El Gaula Militar rescató a una bióloga marina que desde hace varias semanas permanecía secuestrada en una vivienda de Santa Marta. Alexandra Pineda Muñoz, de nacionalidad Colombo, estadounidense, estaba desaparecida desde el 28 de mayo. De acuerdo al Gaula, los captores de Pineda la retuvieron para exigirle a sus familiares una recompensa de 15 millones de pesos a cambio de no atentar contra la vida de la bióloga. Tras conocer lo sucedido, el CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional desplegaron un operativo que culminó con la liberación de la bióloga marina en la tarde del martes 20 de julio. Los secuestradores huyeron del lugar durante la incursión de las autoridades. Posteriormente, la profesional Alexandra Pineda fue trasladada al Hospital Julio Méndez Barraneche para ser valorada por los médicos, pues estaba sometida por los secuestradores con sustancia alucinógena. A sus 32 años de edad, Pineda es conocida por ser investigadora científica de primera de la Fundación Sea Flower, una organización dedicada a la preservación de la biosfera. Gobierno departamental de La Guajira se compromete con los jóvenes para darle solución a sus peticiones. El gobierno departamental de La Guajira fue vital en la intervención para que se levantara, gracias a Dios, la huelga de jóvenes en el Parque Simón Bolívar de la ciudad de Riohacha en La Guajira.
Así lo informó el secretario de Gobierno Jairo Aguilar de Luque, quien fue delegado por el mismo gobernador Nemesio Roy Garzón para que intermediaria en la situación de los adolescentes. Importante todos los esfuerzos que se hicieron para conseguir estos objetivos, que es de conseguir que las mesas que se realizan en La Guajira en estos meses venideros. Me acerqué y les dije que los protagonistas eran ellos. Importante la presencia del Gobierno Nacional, del viceministro Baena, con el apoyo de los alcaldes desde la institucionalidad para poder darle solución a la petición de los jóvenes, afirmó el secretario de Gobierno. De igual manera, afirmó Jairo Aguilar de Luque que estamos agradecidos con los jóvenes de La Guajira que han protestado y no han pasado a hechos delictivos. Todo pacífico, voces solidarias a raíz de la pandemia. La crisis migratoria, los problemas históricos, agradecemos a ellos para garantizar la paz. Igualmente el funcionario aseguró que hay que seguir trabajando, coordinar desde nuestro plan de desarrollo para sacar a estos jóvenes adelante, agradecer a todas las autoridades, a la personería, a la Defensoría, al ICBF, a la Secretaría de Gobierno, Procuraduría y al Ministerio Público. Hay que seguir avanzando para que esto no quede en nada y no esté en letras muertas. Sobre todo que plasmamos nuestras firmas en búsqueda de seguir respetando los derechos fundamentales de los jóvenes en el departamento de La Guajira. Además, Jairo Aguilar de Luque dejó dicho muy claro que los jóvenes, los verdaderos, son ellos los protagonistas de esta lucha, que aún no termina. Como se los dije desde el primer día, solo tengo mi gestión, compromiso, y hoy les agradezco la confianza, seguir y persistir. Cabe recordar que en la intervención para que se levantara la huelga también se destacaron el secretario de Gobierno de Riohacha, Leandro Mejía Díaz, y la directora de la Mujer, Infancia y Adolescencia del distrito, Karen Gómez Ávila. Fuimos los que propiciamos las reuniones con el viceministro del Interior para que los jóvenes pudieran ser escuchados y pudieran levantar la huelga de hambre. Así lo afirmó Leandro Mejía Díaz, secretario de Gobierno del distrito de Riohacha, en La Guajira. Colombiano Sebastián Villa enfrenta proceso penal en Brasil por disturbios en Copa Libertadores. El futbolista colombiano Sebastián Villa hizo parte del grupo de jugadores del Boca Juniors involucrados en un altercado contra la policía de Brasil en la ciudad de Belo Horizonte. El deportista y otros compañeros reaccionaron de forma violenta a la eliminación del equipo en la Copa Libertadores de América. En redes sociales quedó evidenciado cómo Villa y los otros compañeros lanzaron hasta vallas de seguridad contra los agentes al interior del estadio. Para controlar a los jugadores del equipo argentino, la policía tuvo que usar gases lacrimógenos. Además, los integrantes de la delegación boquense también pelearon con jugadores del Club Atlético Mineiro, el equipo que los derrotó. Tras lo sucedido, el plantel del Boca Juniors permanece en Belo Horizonte y tendrá que comparecer ante la justicia brasileña por los incidentes. De hecho, Sebastián Villa enfrentará un proceso penal por el delito de daño al patrimonio. De hecho, la Policía Militar de Brasil impidió que los jugadores de Boca escaparan al aeropuerto para volver a su país. La ira de los jugadores del Boca, porque es el origen de la polémica, estalló cuando un juez del partido anuló el gol que habían anotado en el partido. La revisión del VAR, la decisión arbitral impidió que Boca ganara la serie ante Mineiro, equipo que a la postre avanzó a cuartos desde el punto penal. Pero los integrantes del Boca Juniors protestaron porque consideraban injusta la determinación. A la cárcel, sujeto en Córdoba, Caribe, que abusó de su hijastra en Puerto Libertador. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juzgado promiscuo municipal de Puerto Libertador en Córdoba, con funciones de control de garantía, impuso medidas de aseguramiento en un centro carcelario en contra de un hombre de 31 años por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, al cual no se allanó. Revista Big Boa reconoce a Cavi como artista emergente a descubrir en el 2021. A este joven artista de 27 años le resaltan la nueva versión que realizó de tropipop colombiano llamado también Costeño Bay, siendo Carlos Vives y Juan Luis Guerra su influencia tanto en lo visual como melódicamente. Éxitos a este nuevo valor de Colombia. Festival Francisco el Hombre por primera vez se internacionaliza con México. El vallenato trascendió las fronteras con la representación internacional en el Festival Francisco el Hombre de México, país que adoptó la música y que demostrará su propuesta para conquistar el corazón de los colombianos.
El 7 de agosto Colombia será testigo del talento, la pasión y el amor por la música vallenata en la transmisión del festival, donde se enfrentarán y demostrarán quiénes son los mejores. Entre los finalistas por el país azteco se encuentran Vallenato Regio, que nació hace aproximadamente 15 años en Monterrey, por un grupo de amigos amantes de la música vallenata. Félix Horta y Cristian Rodríguez, timbalero y conguero de la agrupación, empezaron este proyecto después de haber pertenecido a otras agrupaciones locales y se aferraron a tocar vallenato en ese momento en las agrupaciones de música colombiana en la cumbia. Así que les deseamos mucho éxito a estos talentosos músicos mexicanos que siempre han sido parte de Colombia y Venezuela, con gratos recuerdos desde la época dorada de la música de los años 50, 60 y 70. Señores, nos estamos despidiendo, será hasta mañana si Dios lo permite. Mil bendiciones para todos. Carlos Ucátegui para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Bueno, y es el reporte de nuestro compañero Carlos Ucátegui, el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana, trayéndonos información desde allá. Y tenemos un video donde la viuda del capitán Rafael Acosta Arévalo pues habla al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, sobre el caso Venezuela. Escuchemos y quienes están en las redes pueden visualizarlo. Valesca Pérez, viuda del capitán de corbeta Rafael Acosta, que fue torturado y asesinado en junio del 2019. Uno de los casos más relevantes por la manera tan cruel en la que permaneció 8 días de tortura en manos del régimen. El 21 de junio, a Rafael Acosta lo secuestran funcionarios del régimen sin ninguna orden de aprehensión. Se lo llevan a una finca de tortura en el estado Miranda. Allí a Rafael Acosta Arévalo lo guindan desnudo, le tapan su cara, sus ojos, lo vendan con una carpeta y tiro, le disparan cerca del oído, le sumergen la cara en bolsas con gases tóxicos, le aplican corriente, se desvanecía y cuando se levantaba lo volvían a torturar. Así pasó días, día y noche. No hay duda de que Rafael Acosta estaba en custodia del Estado. 8 días, pasan 8 días desaparecido y junto con el abogado estuvimos buscándolo por todos los centros de detención y nunca apareció. Cuando el Estado admitió que estaba bajo custodia de las autoridades, el 28 de junio lo trasladan desde la finca de tortura hasta el tribunal militar. Llegó en silla de ruedas, agonizando, sin poder respirar. No podía articular ninguna palabra. Fuertes declaraciones acerca de lo que viven los presos políticos en Venezuela. A esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Vamos a pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, si hay algo cierto esta tarde en este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, es que más de uno tiró la cédula y lógicamente llegó Gaby y dijo, ¡ese es María Conchita Alonso! Y yo dije, bueno, sí, es María Conchita Alonso y el tema Lluvia de Amor, en esa época de los 80, ¿no, don Víctor? Más o menos por ahí, más o menos por los 80, 83, 84, por ahí, cuando yo apenas era un niño. Yo no había nacido. Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, recordando la buena música. Mira, en estos días alguien me escribía y me decía, qué buena la música que seleccionaste. ¿Cuántos años tienes tú? 60. Ah, ok. Bueno. Bueno, eso es muy interesante. Claro, se sentía en ambiente, se sentía representado. Don Víctor está que no puede risa. Digo, don Víctor, yo me coloco la gorra, me voy a encontrar ya. Bueno, seguimos con las informaciones acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y Corpoelec Lara, pues han despedido a 450 trabajadores en los últimos 5 años. El Sindicato de Trabajadores Eléctricos del Estado Lara inició una recaudación de firmas en la sede de Corpoelec para la exigencia de reivindicaciones salariales, seguridad social y el cese de la persecución del personal. Vamos a solicitar ante el Ministerio de Trabajo la restitución de las negociaciones de la conversación colectiva
que empezaron en el año 2018. Los trabajadores no tienen cómo vivir y nuestros compañeros jubilados pues están casi en la indigencia. Esto es lo que ha venido declarando el secretario general de Citiel, Osvaldo Méndez, el día de hoy. El vocero también instó al personal de Corpoelec de otros estados a sumarse a este proceso de recolección de firmas y de organizar una movilización hasta obtener una respuesta de todas las autoridades. Bueno, y era previsible esto. Yo recuerdo que los mejores trabajos eran los del sector eléctrico y los del sector petrolero en Venezuela. Eran trabajos envidiados por muchos, porque tenían los mejores salarios, los salarios más de estatus internacional. Lamentablemente, esa situación que ocurre con el sector eléctrico en Venezuela también está ocurriendo con el sector petrolero, en donde en la zona de la costa oriental del lago, una de las más activas económicamente hablando en materia petrolera, hoy luce desolada, abandonada y sobre todo sin mayor proyección, porque la gente de los trabajadores que todavía sobreviven en las empresas apenas están ganando para medio comer. Bueno, y hemos hablado mucho de esta recta final hacia las elecciones de noviembre. ¿Qué opina la oposición? ¿Qué opina el oficialismo? Y ahora vamos a hablar, pues, ¿qué opina el pueblo de Venezuela según un sondeo realizado que reveló el estudio de coyuntura nacional julio 2021, realizado por la Universidad Católica Andrés Bello en su Centro de Estudios Políticos y de Gobierno? Ellos informan lo siguiente: 53% de los venezolanos estarían dispuestos a votar en estas elecciones, con tendencia a llegar a un 60% si la oposición se une y va a participar. Los datos también confirmarían que 81.8% de los encuestados indican que la oposición debería inscribir candidatos en este proceso. Un 7.1% no estaría de acuerdo en esto, y adicionalmente indica, bueno, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Acá es donde es una respuesta muy significativa, muy parcial o muy igualitaria en sus tres respuestas. ¿Qué cree la gente que va a pasar en Venezuela? ¿Va a ganar Maduro la mayoría de las alcaldías y gobernaciones? Contestaron que sí, un 34%. ¿Va a ganar la oposición la mayoría en las alcaldías y la gobernación? Un 35% indicaría que no. Y el otro porcentaje que hace falta para llegar al 100 diría que lo mejor es realizar un referéndum revocatorio directamente y no hacer elecciones regionales. Esto es lo que opina, según este estudio publicado por la Universidad Católica Andrés Bello, el pueblo de a pie en función de las eventuales elecciones en noviembre. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, seguimos en este recorrido por Colombia, también por Venezuela, conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos, conociendo también los puntos de vista de nuestros hermanos con respecto a la situación que vive nuestro país. En este momento hacemos contacto con Osvaldo Smarrelli. Él es economista venezolano y está ahora en Medellín. Bienvenido, Osvaldo, gracias por aceptar este contacto. Hola, Oliver, buenas tardes a todos. De verdad, las gracias son para ti, para la producción del programa Siempre Venezuela, para las personas que te acompañan en este momento en el estudio, a Nancy, a Gaby, a Alan, a Junior, y por supuesto a La Voz de la Gran Colombia allá en Cúcuta, y por supuesto también a La Voz del Río Arauca allá en Arauca. A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por dejarme conversar estos minutos sobre algunos temas. Adelante, Oliver. Osvaldo, ¿cómo observamos el tema económico en Venezuela?
cuando conocemos que está pasando por la situación de la pandemia? ¿Cómo lo observas? Bueno, digamos que independientemente de la pandemia, Oliver, el problema económico en Venezuela viene pues dando muchos traspiés desde hace algún tiempo en el país. Por supuesto que la pandemia a nivel global ha generado pues estragos importantes a nivel económico, a nivel social, donde pues muchas empresas, producto del colapso que hubo en un momento determinado, pues hubo que parar algunas actividades productivas. Pero más allá de eso y más allá de los efectos de la pandemia, en Venezuela venimos enfrentando desde hace algún tiempo un proceso de hiperinflación muy drástico, muy grave, de magnitudes importantes. Fíjate que, por ejemplo, se ha dicho para algunos estudiosos de la economía que un proceso de inflación o de hiperinflación cuando supera el 50% de inflación mensual, otros hablan de 1000% cada 3 años, pues en Venezuela ya ha superado en los últimos tiempos más del 1.000.000 de porcentaje de inflación con respecto a lo que han establecido algunos economistas estudiosos en la materia, que pues sin tener el dominio documental pues de la información que se está. Hay una situación también, Osvaldo, que quiero que hagamos referencia, y es a los indicadores económicos. Para nadie es un secreto que el Banco Central de Venezuela maneja los números de la economía con mucho recelo. ¿Cómo crees tú que están esos indicadores? A eso, precisamente sobre eso te estaba conversando, y es que pues cuando no hay datos estadísticos ciertos, cuando no hay datos estadísticos reales sobre lo que está aconteciendo en un país, pues es muy difícil avisorar un pronóstico posible, un pronóstico acertado. Sin embargo, producto de la circunstancia social que se vive en el país, pues para nadie es un secreto, por ejemplo, que hasta hace algún tiempo hubo casi 40 aumentos de salario en Venezuela, y eso lejos de alegrarte o lejos de alegrar a la población, eso más bien es un indicativo de ese deterioro permanente que ha venido desarrollándose, el aumento permanente de bienes y servicios en el país. Entonces, ya en estos momentos, Oliver, ni siquiera aumentar el salario se puede hacer, porque simplemente el país no tiene, cómo sufragar esos gastos. Pero aparte de eso, tampoco existe información de cuál es el presupuesto de la nación. Uh-huh. Cuando nosotros no tenemos cuenta importante acerca de cómo se está gastando el dinero y de cuánto está entrando, entonces es muy difícil a partir de allí generar una planificación económica que permita un desarrollo sostenible y equilibrado de todas las áreas de producción en un país. ¿Son inauditables los números del gobierno, Osvaldo? Pues imagínate, allí cuando tú tienes a nivel institucional en un país un secuestro de las instituciones principales, cuando pues digamos que juegan en el mismo terreno, cuando no hay un equilibrio institucional de evaluación de un punto estratégico hacia otro punto, por ejemplo, una base contralora que permita evidenciar realmente los gastos y los ingresos que entran al país, una base legislativa que permita realmente, una base legislativa, cuando me refiero a un ente legislativo, me refiero a un ente legislativo equilibrado, que permita realmente discutir los principales temas del país, que permita realmente conocer exactamente cómo se están manejando las finanzas públicas de Venezuela, y aparte de eso poder tener información real sobre los gastos que se están ejerciendo en cada uno de estos ministerios, en cada una de estas instituciones. Hoy en día, Oliver, lamentablemente, para muchos eso es un secreto. Osvaldo, en Venezuela hay una dolarización de facto. ¿Esa es bueno para el país o para los ciudadanos, o de qué manera puede afectar? Discúlpame, Oliver, ¿me puedes repetir la pregunta? Te preguntaba lo siguiente: en Venezuela hay una dolarización de facto, de hecho. ¿Eso es favorable para la economía o lo afecta? ¿De qué manera lo afecta? Pues mira, pues fíjate, eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sin embargo, hay que evaluar qué causas trajeron a que en Venezuela la misma sociedad
pues tuviera el compromiso de llevar adelante pues un proceso de dolarización en Venezuela. En este momento, pues cuando ya vemos que el poder adquisitivo de la moneda, el poder adquisitivo del bolívar, recordemos que hemos tenido bolívar fuerte, bolívar soberano y tantos otros bolívares. Fíjense ustedes que hemos tenido 2 reconversiones monetarias. Con esas 2 reconversiones monetarias se han cambiado en 2 oportunidades el cono monetario. Hoy en día hay billetes de 500.000, de 200.000, de 1 millón. Pues yo no sé ni cuál es la denominación actualmente de los billetes en Venezuela, pero lo cierto del caso es que los venezolanos se vieron en la obligación de que la base productiva de sus ingresos, de su trabajo, se tradujera en una moneda pues firme, en una moneda sólida, y por eso es que pues los venezolanos utilizan el dólar como base importante de todas sus transacciones diarias. Entonces cuando vemos que por ejemplo el bolívar se utiliza como ticket para marcarlo sobre un número para poder utilizarlo en las filas, en las colas de las gasolinas o en otras maneras pues de utilizarlo como ticket, entonces pues ahí vemos lamentablemente que el bolívar perdió totalmente su importancia como moneda. Ahora, hay un tema que está en el tapete y es que el gobierno está anunciando un bolívar convertible y que va a estar anclado al petro. ¿Podría ser esta una alternativa eficiente para mejorar la economía? Mira, mientras nosotros sigamos, o mientras ese gobierno siga atacando las consecuencias, pero no se... pues ninguna modalidad de ninguna política económica que el gobierno implante, lejos de atacar las verdaderas causas que ocasionaron este problema, va a dar resultados. Bueno, Osvaldo, ya para cerrar este contacto, perdón, creo que te interrumpí la idea. Sí, no, tranquilo, te iba a hacer algo, porque es importante, Oliver, conocer la historia para poder saber cómo llegamos a este punto. Entonces, ¿cuántas políticas económicas erradas? Cuando llegó el presidente Maduro en un momento determinado, dijo no sé cuántos motores de la revolución que iba a poner en marcha, pues qué motores, pues esos motores... No hay gasolina, no hay aceite, no hay combustible, ¿cómo arrancar los motores? Y no hay cemento y no hay cabilla, entonces no hay la materia prima para poner a producir el sector industrial en Venezuela, no hay tampoco materias primas para poner a producir el campo venezolano. Entonces cuando tú tienes destruido la base productiva de un país, es imposible que con cualquier medida que vengas a hacer, pues vengas a sustituir esta grave problemática, vengas a resolver esta grave problemática que ya tiene más de 20 años en Venezuela. Osvaldo, ¿cómo mejorar la economía de Venezuela? Y con eso concluimos. Mira, hay un punto muy importante, Oliver, un punto muy importante y es que el gobierno tiene que garantizar la seguridad jurídica en un país. En estos momentos, pues, existe a nivel internacional un índice que se llama riesgo país, y eso lo miden las principales empresas internacionales cuando deciden invertir, cuando deciden mudar sus empresas a una zona, a un país específico. En estos momentos, pues Venezuela tiene los peores índices de riesgo país a nivel mundial. Entonces es difícil que a nivel empresarial pues tengamos la mirada positiva de una base empresarial a nivel internacional que se pueda instalar en Venezuela. Entonces, en primer lugar, es la seguridad jurídica. Segundo lugar, Oliver, pues el problema político y social que vive Venezuela no es un secreto para el mundo. El hecho de que más de 6 millones de venezolanos hayan salido despavoridos, huyendo de esta política pues de miseria, de hambre, de flagelo que vive Venezuela en estos momentos, tampoco es un punto de vista pues que escapa a los ojos de estas empresas pues que pueden generar inversión en el país. Otro punto importante, Oliver, con respecto a esto, es que mientras la maquinita de hacer dinero que tiene el Banco Central de Venezuela siga funcionando, siga prendida, pues nunca tendremos oportunidad de estabilizar la economía. Es importante que el Bolívar recupere una fuerza estable dentro de la economía venezolana, y para eso es necesario generar reglas claras de juego. En estos momentos no hay reglas claras. En estos momentos se desconoce cuál es el presupuesto
mientras eso no se sepa, mientras no exista un control a esa gestión, pues es imposible que se generen pues confianza al sector productivo tanto interno como externo. Bueno, Osvaldo, quiero agradecerte pues por hacer un alto en tu agenda para compartir con nuestra audiencia el día de hoy. Gracias. No, gracias a ti, Oliver, te repito, realmente, de verdad, honrosamente, pues, el hecho de haberme tomado en cuenta para compartir unos minutos contigo. Lamentablemente, pues, por lo corto del tiempo y lo extenso del tema, pues, no pudimos abordar todos los aspectos que son, pues, de vital importancia para la recuperación económica, social y política en Venezuela. Sí, amigos, tal como lo dice Osvaldo, el tema económico es realmente extenso y muy importante. Vamos a estar pendientes para un nuevo contacto con el economista Osvaldo Smarrelli. Mis amigos, a ustedes gracias por estar allí. Desde esta zona reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Saraza. Gracias, Oliver, por ese reportaje que nos envías. Bueno, y a esta hora en Siempre Venezuela, siempre vamos a ver un video en donde los padres de Juan Pablo Pernalete se dirigen al fiscal general de la Corte Penal Internacional para hablar sobre el caso en Venezuela. Resulta, yo no sé si yo les comenté que se hizo el envío de un comunicado en donde el fiscal general de la República no tiene competencia para dirigirse directamente a la Corte Penal Internacional. Nuevamente el gobierno hace lo que es la usurpación de poderes, claro, porque bajo el Statutos Roma que rige la Corte Penal Internacional se debe hacer a través de un embajador, y ese embajador tiene nombre. Primero era la hermana de Larissa Mí, quien tenía este cargo, ahora es otro representante que ha tenido muy pocos meses en el cargo, pero que sí ha actuado en función de su cargo y hablaba mucho del caso Venezuela con la anterior fiscal. Ya ahorita no, dentro de los análisis que se leían no se puede ni siquiera decir que hay, digamos, olvido de cargo o estos temas, porque ella ha estado en funciones y ha estado trabajando. Vamos a ver el video que les comentaba acerca de los familiares de Pernalete hablando con este fiscal general de la Corte Penal Internacional. A Juan Pablo le dispararon de manera directa a su pecho una bomba lacrimógena a corta distancia, en la zona más amplia del cuerpo y letal porque estaba el corazón. No tenemos duda que el guardia actuó con la intención de acabar su vida siguiendo órdenes. Todas las evidencias, elementos, pruebas están en el expediente. Cuando nosotros recibimos la noticia de que nuestro hijo había sido herido en las manifestaciones y cuando llegamos al centro de asistencia donde lo tenían recluido, al ver yo a mi hijo tendido sin vida en una camilla, sentí un dolor muy fuerte en mi pecho, el cual se agudizó aún más tras la muerte de nuestra otra hija, María Gabriela, como consecuencia de no superar el grado de depresión a la que fue asumida. Este dolor que sentí en el pecho posteriormente se transformó en un tumor, del cual tuve que someterme a una operación el 17 de enero del presente año. Cada día cuando abrimos los ojos ante la ausencia de nuestros hijos y de enfrentarnos a un sistema donde impera la impunidad bajo la vehemencia de un poder central, todo un sistema que pretende engañar a las víctimas y al mundo, dando una justicia negociada que beneficia a los victimarios y protege a la cadena de mando. Por eso, nuestra única esperanza de ver justicia es ante la Corte Penal Internacional. De Pernalete y de todas las víctimas que esto forma parte de una serie de testimonios que se presentaron ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Khan. Es parte del proceso de fiscal, pero uno queda con la boca callada, sin poder expresar palabras ante el dolor de esta gente. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y Twitter,
en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, Radio Delfín 1060 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales al señor Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715, y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Hasta la tarde.